Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a esta emisión de Noche de Museos Virtual. Este mes de marzo, el Instituto Estatal de la Cultura presenta la 13ª muestra de artistas guanajuatenses MUAG, organizada en el marco del Día Internacional de la Mujer y que se encuentra en exhibición en el Museo Casa Diego Rivera. En esta edición, la curaduría fue desarrollada por la maestra María del Carmen Aranda y la maestra Ana Gómez, y contamos con la participación de la maestra Laura Rongel Loreta, creadora de la muestra y promotora cultural, cuyo concepto rector evoca a la presencia de la mujer a partir de temáticas como lo cotidiano, las emociones, la violencia y el cuerpo, conduciendo a la reflexión de nuestro propio contexto de vida. Agradecemos mucho a nuestras invitadas por su participación en esta exposición y su presencia en este foro donde podremos conocer más a profundidad cómo fue el proceso para realizar la exposición, la selección de las artistas y las temáticas e inquietudes de las mujeres artistas en la actualidad. Bienvenidas todas. A continuación, me permito leer una breve semblanza de nuestras participantes. Maestra María del Carmen Aranda Muñoz, licenciada en Diseño Gráfico con una maestría en Administración Educativa y un diplomado en Historia del Arte por la Universidad de La Salle Bajío. Se ha desempeñado como docente en los niveles medio superior y superior en instituciones educativas y ha impartido múltiples conferencias, cursos y talleres relacionados con el diseño, la pintura y el arte. Ha participado como consejera en diversos organismos y desde 2010 es coordinadora de mi Museo Universitario de La Salle. Mari Carmen, bienvenida. Maestra Ana Gómez, es licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Autónoma del Noreste y maestra en Artes Visuales en el área de Arte Urbano por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Ha tomado cursos de especialización en cerámica, escultura, dibujo, diseño y arte contemporáneo. Es miembro de la Academia Internacional de Cerámica de 2019. Su obra aborda temas relacionados con la realidad globalizada y mediática. Se vale de la reutilización de objetos industriales y encontrados para explorar la transformación de la obra de arte en una especie de arqueología del intercambio social y cultural contemporáneo. Ana, bienvenida. Laura Loreta Rangel, gestora, creadora y fundadora de la Muestra de Artistas Guanajuatenses. Es una artista autodidacta que incursiona en las artes desde muy temprana edad, teniendo la oportunidad de tener maestros de la talla del maestro Luis Nishizawa como importante grabador y pintor mexicano. Su obra se caracteriza por el rico contacto con el universo y el tiempo, al que le suma la semilla como símbolo de creatividad y fertilidad. El contacto con el universo hace al artista uno con él y causa una inmersión en uno mismo, entendiéndose que somos fértiles y la creatividad emana de esta condición. Maestra Loreta, muchas gracias. Muchas gracias a todas por su presencia en este espacio para dialogar en torno a este proyecto. Me gustaría mucho comenzar cediendo la palabra a la maestra Loreta, creadora y fundadora de la MUAG, para que nos platique un poco acerca de cómo surge este proyecto y cómo llegamos hasta la 13ª edición. Muchas gracias, Renata. Pues miren, ha sido una verdadera aventura. De repente, pues dije yo, ¿qué voy a hacer para ayudar a las personas, a las artistas emergentes, a las principiantes? Y entonces, pues se me ocurrió tomar un ejemplo de algunas exposiciones que yo había visto, en las que había participado. Y dije, bueno, pues esta es la oportunidad. Busqué un lugar para realizarla y así fue como dije, bueno, somos guanajuatenses, somos mujeres y somos artistas. Entonces, ahí viene el nombre. Y bueno, la primera la empecé por invitación, fuimos pocas, pero ya el segundo año, pues con más ganas y con más ímpetus de hacer algo y de ayudar. Entonces hicimos, y bueno, claro, con la ayuda de las autoridades, iniciamos por convocatoria. Y bueno, el afán era ayudar a las artistas principiantes a que tuvieran una exposición y fueran formándose a través de estas exposiciones. Así fue mi intención no restringir la participación de ninguna de las participantes. Poco a poco se fue haciendo más convocatoria. Primero fue local, después fue estatal, y bueno, ya había artistas de León, de Silao, de Irapuato,
Bueno, algunas hasta saltamos los estados y vinieron de Querétaro. Bueno, de boca en boca se fue un poco avisando, se fueron comunicando las chicas, las artistas, y bueno, tuvimos mucha participación. Ya poco después, pues gracias al apoyo del Instituto Estatal de la Cultura, su directora Adriana Camarena y el maestro Arturo López, pues nos invitaron aquí, nos dieron el apoyo necesario para seguir la 13ª. Así fue, 10 años, porque bueno, se me ocurrió empezarla desde la 4 para decir, bueno, escogí el número par. Y entonces sería esta la 14ª, pero perdimos el año de la pandemia. Pero bueno, aquí estamos con muchísimas ganas y para mí un honor participar con estas extraordinarias artistas que hicieron esta labor tan preciosa de curar esta exposición. Muchas gracias. Maestra Loretta, muchas gracias por sus comentarios. Sin duda para nosotros ha sido una gran experiencia armar esta exposición y hacerla en conjunto. Me gustaría ahora cederle la palabra a la maestra Mari Carmen Aranda para que nos platique un poco acerca de cómo ha sido este acercamiento con la 13ª muestra MUAG, que lleva por nombre Mujeres que Miran. Maestra Mari Carmen, adelante. Muchas gracias, Renata. Pues antes que nada agradecer al Instituto Estatal de Cultura, a Loretta, por tener esta iniciativa y muy particularmente a ti, que nos has coordinado, pues ahora sí que con una sabiduría, con una sapiencia en este quehacer de la mediación. Ana, ha sido un gran honor trabajar contigo. Creo que este esfuerzo que ha hecho Loretta en vinculación con varios gobiernos, yo creo que el que siempre esté buscando, no solamente el quehacer de las artistas, sino también el cómo exponenciar ese quehacer y vincularse con gobierno para que pudiera estar en los mejores museos de Guanajuato, creo que es un gran esfuerzo que después se minimiza, ¿no? El trabajo en esta exposición fluyó y yo creo que todos la vimos de una manera impresionante, no hubo nunca un pero, a pesar de que somos mujeres que no nos conocíamos, que nuestro vínculo mayor es el arte, trabajar en museos o con artistas o trabajando, produciendo nuestras propias cosas. El fluir de esta manera, yo creo que a mí me permitió observar qué hacen las artistas hoy, cuál es su detonante por expresar, ¿no? Esto de hablar de intimidad, esto de hablar del cuerpo, esto de hablar de la parte social con el otro, en el entorno. Habla de la esencia de la mujer en sí. Para mí sí fue como muy bonito encontrarme distintos artistas de distintas edades y que tuvieran tantas cosas que convergieran, ¿no? Cuando tuvimos, en lo particular que me tocó invitar artistas de León y a la hora que les dije, todas me dijeron sí, a Ana yo creo que le pasó lo mismo, no sabíamos ahora sí cómo íbamos a entrelazarlas esto, pero fueron ellas mismas poniendo sus propios temas, dejando esta libertad que se volca en un imaginario colectivo. El tener esta parte de observarnos desde lo más profundo, yo creo que fue lo más rico de la exposición, cómo mujeres identificarnos en estos visos que todas tenemos, que todas nos preocupamos, ¿no? De nuestra intimidad, de nuestro cuerpo, de la parte social, es de las cosas cotidianas, de cómo habla de la esencia mera de la mujer, que yo me acuerdo que me causó como una peculiaridad la foto de Gaby Herman, que está esta señora con el pelo rojo,
y sus tomates rojos y verdes, y que parecía que la cabellera eran los mismos tomates, ¿no? Y en vinculación con la obra de Olga Costa, que decía, pues va lo mismo, los mismos colores, cómo se explotan para decir aquí estoy, ¿no? Creo que esta parte del cuidado de la intimidad lo pudimos ver y entrelazar. El trabajo entre las que nos tocó hacer esto, pudimos hacer ese tejido pues tan sutil al mismo tiempo, pero tan fuerte para decir, aquí estamos, ¿no? Y creo que la presencia de la mujer hoy viene vinculada a eso, a que no perdamos nuestra sutileza sin esa fuerza que tenemos, ¿no? Creo que me llevé una gratísima sorpresa de encontrarme artistas que no conocía, pero también una gratísima sorpresa en que es en la unión, en el escucharnos, en el poner de nuestra disposición para hacer cosas grandes, ¿no? Y desde ahí agradezco enormemente. Muchas gracias, Mari Carmen. Sin duda ha sido una experiencia muy gratificante para todos los que hemos participado, desde el comité organizador, desde el grupo curatorial hasta las artistas. Creo que ha sido una experiencia muy grata. Y me gustaría cederle la palabra a Ana antes de pasar con un siguiente tópico. Hola, gracias por acompañarnos, gracias al museo por la invitación, a Renata, a Loreta, Mari Carmen, coincido con ustedes que fue enriquecedor y pues muy inspirador todo este ejercicio, todo este esfuerzo, porque se llevara a cabo primero y la manera en que se fue concretando, en el que cada una desde su trinchera fue aportando, se logró algo muy contundente. Es una muestra muy interesante. Desde luego, quienes no han tenido la oportunidad de visitarla, pues la invitación totalmente abierta a que lo hagan. Me parece que es una muestra muy rica. Creo que es valioso este esfuerzo que nos comenta Loreta de cómo fue poco a poco construyéndose esta idea de la muestra de mujeres artistas de Guanajuato, y cómo hoy, con esta última edición, pues podemos ver que la mirada de las mujeres guanajuatenses es muy diversa, ¿no? Una de las propuestas cuando revisamos la obra, que decidimos hacerla abierta, no poner un tema, sino que más bien las artistas propiamente seleccionaran con qué obra les gustaría participar, y a partir de las obras que recibimos fue que reorganizamos la curaduría y empezamos a encontrar puntos de encuentro en las distintas propuestas de las artistas, ¿no? Y entonces es muy interesante esto que comentaba Mari Carmen, cómo es una mirada múltiple y que creo que habla, desde luego, de esa visión de la mujer local, ¿no? Estatal, pero que en cierta medida es un reflejo de lo nacional y me atrevería a decir que de lo universal, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con lo propio, con el cuerpo, con el encontrarse con una misma, con los sentimientos, con las emociones, con el yo, pero también un reflejo hacia preocupaciones de la esfera social. Fuertemente hemos sido testigos de toda una lucha que se viene, pues, todavía realizando en cuestión de derechos, de igualdad, y se va diversificando, entonces nunca pierde contemporaneidad, sigue ahí constante, se avanza en unos sentidos y hay otros en los que pues, también se amplía, se complejiza, y entonces hay que irlo sumando. Hay miradas en ese sentido en los trabajos propuestos por las artistas, y también el entorno natural, ¿no? Que creo que viene muy a cuento ahora, justo que estamos todavía en tiempo pandémico, ya más leve afortunadamente, pero que tiene que ver también con cómo nos conectamos con el espacio, con el entorno, con la salud, con el otro, ¿no? Y creo que en ese sentido,
la muestra, además de que tiene esta diversidad de miradas, pues el que sean mujeres de distintas generaciones, distintas trayectorias, distintas procedencias dentro del Estado, incluso mujeres que residen aquí, aunque no son originarias de aquí, pues otra vez dispara muchas maneras de proponer, de observar, de representar. Entonces es una exposición muy rica, como muy fluida. Cuando tuvimos la oportunidad de estar ahí con las artistas y recorrerla de manera presencial, pues cómo se va hilvanando, ¿no? Esto que decía Mari Carmen, cómo se fue entretejiendo desde cómo se construyó, pero cómo en el lugar se percibe también esa urdimbre, ¿no? O sea, cómo se fue tejiendo, cómo dialogan las piezas con el espacio, unas con otras, y se siente muy fresca, muy fluida, muy completa, compleja también. Hay muchas como hipertextos, podríamos decir, o sea, si uno analiza pieza por pieza, pues hay muchas capas ahí de miradas y propuestas, cuestionamientos. Entonces, pues creo que es muy interesante, va a estar todavía bastante tiempo, hasta finales de abril, y posteriormente cambia de sede, que eso también me parece un súper esfuerzo por parte de la Secretaría, ¿no? Llevar la propuesta que se consolidó y se hizo muy fuerte, muy interesante, pues llevarla a otro lugar, eso nos entusiasmó a todas estuvieron dispuestas también a participar, entonces también eso, como que habla de esta desmitificación de que las mujeres juntas no podemos estar, que nos hacemos pedazos. Bueno, aquí es la prueba de que sí podemos, de que mujeres creativas suman sus creatividades y se genera algo verdaderamente interesante. Muchísimas gracias, Ana. Sí, sin duda, esto que nos comentan, pues es una gran introducción a la exposición y hacemos la invitación precisamente a que las personas que nos acompañan el día de hoy en este conversatorio la visiten, la vean y vean estas miradas de las mujeres que estamos platicando. Siguiendo un poco con lo que queremos comentar en esta sesión de Noche de Museos, me gustaría mucho como que abordáramos un poco acerca de la técnica o de las técnicas que podemos encontrar, así como del proceso que seguimos para hacer la selección de las artistas y de la obra, ¿no? Bueno, podemos ver que en la exposición tenemos fotografía, tenemos pintura, tenemos escultura, tenemos algunas cuestiones de arte textil inclusive, y bueno, grabado, y tenemos también arte visual. Ana, ¿qué nos puedes decir sobre esta parte de las técnicas y sobre esta parte de la selección de las artistas en lo que concierne a las que tú propusiste? Bueno, la propuesta de parte de la institución fue muy interesante. Creo que la primera vez que se hace de esta manera, o sea, se hizo una invitación a curadoras externas, a la instancia institucional o al propio museo. Y bueno, lo que nos propusieron fue justamente que nosotros nos diéramos a la tarea de buscar artistas y las propusiéramos, ¿no? Entonces, evidentemente, al estar en distintos lugares, Loreta en Guanajuato, Mari Carmen en León, yo estoy en San Miguel de Allende, pues tenemos seguramente más acercamiento a las artistas locales. Aún así, pues algunas ni siquiera son de estos tres lugares, sino también, o sea, se amplió, ¿no? Pero desde luego, al no ser una convocatoria abierta, pues hay una preselección que tiene que ver con la mirada de cada una de las curadoras, ¿no? En el caso de Loreta, ella tuvo a su cargo la revisión del acervo del museo, y ella nos platicará ese proceso. Y Mari Carmen, pues, se acercó a las artistas que ella conoce, con las que ha trabajado seguramente. Y en mi caso personal, yo tengo residiendo en San Miguel alrededor de 5 años. Tengo acercamiento con artistas locales, pero también
gracias a los medios digitales, pues he tenido como contacto con artistas que incluso no conocía de manera presencial, pero que conocía su trabajo, y también a través de la convocatoria virtual, digamos, me acerqué a ellas y les invité a participar. En base a, pues, revisar su trabajo que me parecía interesante, pertinente, y ellas me fueron como compartiendo sus propuestas. En este sentido, también quisiera platicarles que fue muy interesante porque cada artista propuso 3 obras. Entonces eso nos permitía también, nosotros analizamos todas, la totalidad de las obras, ¿no? No solo una pieza. Lo que ustedes van a ver en sala, la mayoría es una pieza por autora, ¿no? Hay algunas excepciones donde hay 2 o 3 porque dialogaban, eran piezas pequeñas, pero en el proceso de selección, digamos, nosotros vimos la totalidad de obras, y el ver no una sola obra, sino 3 piezas por artista, como que nos permitió mucho entender un poco más. Bueno, obviamente también nos acercaron su semblanza, entonces era como realmente echarnos un clavado a ver como el trabajo del artista, no juzgar a partir de una obra, sino ver como en qué está, como qué línea trabaja. Al revisar la semblanza, pues un poco también se nos develaba eso, y luego eso pues también nos dio herramientas a la hora de querer conjuntar piezas. Decidimos hacer núcleos temáticos, ¿no? Entonces fue muy enriquecedor. En mi caso, me resultaba importante que hubiera esa posibilidad de presentar mujeres de distintas generaciones, distintas trayectorias, distintas temáticas. Entonces tenemos gente, pues, de una carrera muy consolidada, ¿no? Incluso mujeres que están terminando la universidad, algunas de ellas todavía están como en los últimos años de la universidad. El ser docente también me permite como tener ese acercamiento a la producción de las emergentes, ¿no? Entonces es muy interesante también porque nos muestran como distintas miradas, distintas propuestas. Es muy enriquecedor ver como la variedad técnica, si bien podemos agruparlo así por pintura, fotografía, gráfica, escultura, pues podemos ver cómo hay también ese entrecruce en disciplinas, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, propuestas de gráfica que se veían intervenidas con textil, o por ahí había una pieza que tenía un poema, que dialogaban con otras piezas, ¿no? La propuesta de piezas instalativas, ¿no? Que no son solamente a muro o sobre una base, sino suspendidas en el espacio. Pues como que eso también nos muestra cómo el panorama de producción artística es muy diverso, y que pues es realmente como muy emocionante ver que en la escena local, estatal, todo eso tiene cabida, ¿no? O sea, y luego también que estuvieran piezas de la colección, del acervo del museo, pues muy enriquecedor, como ese doble juego entre pues piezas de maestras pues reconocidísimas ya, ¿no? O sea, la propia Olga Costa, otras propuestas de artistas que ya no están con nosotros, ¿no? Pero que su obra trasciende y que luego, como en esta nueva relectura, cobran vida, ¿no? Y siguen siendo como contemporáneas, como esto que mencionaba Mari Carmen, ¿no? Entonces, creo que sí es muy interesante. Tenemos, por ejemplo, por mencionar algunos, ¿no? Tenemos esta pieza textil de Vanessa, que se llama Paisaje, y que es muy interesante, que es una pieza totalmente textil, muy colorida, suspendida en el espacio, donde podemos
pues nosotros, la mirada de quien observa es quien descubre el paisaje en ese elemento flotante, ¿no? Y en cambio tenemos algunas otras piezas que también están como en esa temática del entorno natural, pues donde podemos ver, por ejemplo, una pintura de Mariana Vallejo donde se ve el paisaje, un retrato de un árbol, o podemos ver alguna fotografía por ahí de un detalle de un tronco también. Entonces, como una temática que pues se aborda desde distintas miradas, profundidades, y nos da como toda una riqueza. Y como una técnica, ahorita que me hacías como esta idea de la técnica, ¿cómo podemos ver esa propuesta textil de Vanessa que está como muy abstracta en cierto sentido, pero al mismo tiempo muy evocadora por los colores, las formas, la manera en que está presentada, y luego ver otras piezas textiles como las de Karen Gómez, que ya habla sobre el cuerpo y retrata y habla sobre ciertas partes específicas de su cuerpo, sin embargo, también de una manera como muy evocativa, más que realistas, ¿no? Creo que se conformó un conjunto con sus piezas más de un formato más pequeño, que son también textiles y hablan sobre mi pie, mi cadera, mi vulva, ¿no? O las piezas de Cecilia Rodarte, que son unas cápsulas, como unas cápsulas que hacen reminiscencia a cierto medicamento que ella en algún momento tuvo que tomar, antidepresivo, y son estas cápsulas en un formato mayor también en textil. Entonces, como una técnica no define el trabajo, sino que es lo que les decía, hay como muchas capas. O sea, está la parte, desde luego, visual, estética, incluso táctil o pues de percepción visual, muy rica, muy diversa, pero luego cuando empiezas a analizar, ves el texto, cada pieza está acompañada de una breve semblanza del artista, pues empieza uno como a ir como más hacia adentro y a entender que hay muchas capas de información ahí, más allá de lo meramente técnico o lo visual, sino que todo se complementa. Y eso es como muy enriquecedor. Entonces, a pesar de que es una muestra que se puede recorrer como muy rápidamente, porque el espacio lo permite, porque es muy accesible, como que al mismo tiempo es muy profunda. Y si tomamos el tiempo de ir pieza por pieza, leyendo un poquito la semblanza, observándola, identificándola, con qué eje curatorial se agrupó esa pieza, pues nos arrojan mucho más datos y entonces nuestra experiencia de la exposición también se vuelve más completa. Muchísimas gracias por tus comentarios respecto a cómo fue esta experiencia de hacer la selección de las artistas, la selección de obra. Y me gustaría pasarle el micrófono a Mari Carmen para que ella nos platique también un poco acerca de cómo fue desde su ámbito hacer la selección de estas artistas, pero también que nos platique cuáles son los núcleos que se conformaron en la exposición y por qué son estos núcleos. Antes de pasar la palabra a la maestra Loreta para que ella nos platique el otro lado de la exposición, de cómo fue la selección del acervo del Instituto Estatal de la Cultura para que dialogara con este primer ejercicio que fue la selección y obra de las primeras artistas. Mari Carmen, adelante. Muchas gracias, Renata. Pues mira, creo que en esta ocasión, como lo decía hace un momento, lo más valioso fue cómo lo íbamos a hacer. Creo que cuando se hace una curaduría, generalmente se marca el tema y a partir del tema hay una investigación previo a, y de esa investigación se van sumando como qué historia quieres contar y a partir de ahí qué obras o en particular cómo las vas estructurando, ¿no? En este caso fue al revés. Una cosa que se me hizo valiosísimo es cómo en estas nuevas propuestas de exposición en museos tenemos también que escuchar, no solamente cómo imponer,
¿no? O sea, vamos a hablar de tal cosa y a partir de ahí se marca la línea y ya, ¿no? Se puede desprender lo que queramos. Aquí fue al revés, fue una desde la invitación a las artistas, cuando les comentaba, oigan, hay una, y claro que nos quedamos, yo creo que en el caso de las tres, yo creo que nos quedamos cortos. Si hubiéramos tenido el triple de espacio, hubiéramos aumentado quién sabe cuánta gente más, ¿no? Pero cuando se hace la invitación a ellas, inmediata, o sea, sin pensar fue yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, ¿no? Y en este yo sí, como bien lo decía Ana, fue bien padre ver eh, estos lenguajes que ellas mismas dan, y es a partir de lo que ellas expresan que se iba entrelazando unas con otras. Creo que las historias son muchas, siempre a mí de las cosas más atractivas que tiene un museo son los objetos, o sea, cómo el objeto habla de esas historias a partir de una época, de un contexto, de un encuentro, ¿no? Y que al final no se ponen por estar bonitos o lindos, sino que tienen unas peculiaridades de rareza, de ser extraños, de ser extraordinarios, de marcar la pauta de una persona o como decía hace rato, de una época, pero sí el objeto te va a decir y a tocar algo que en automático no signifique que tú sepas del tema, pero que a ti muchas veces te impacta eh, desde la emoción, desde el recuerdo, desde lo desconocido, desde lo que te hizo eco. Entonces, ¿cómo todas estas cosas en sala hacen otra interacción con los públicos? Y así como fueron esta diversidad de artistas que nosotros, es como cuando abres el refrigerador y dices, ¿qué vamos a hacer de comer con esto que tenemos? ¿No? Y que después se hace un manjar, porque como éramos tantas en la cocina, decíamos, híjole, y si hacemos esto y lo entrelazamos con esto, ese goce que hubo en este trabajo no siempre se da. Y la otra es que las mismas artistas tampoco sabían qué iba a pasar con sus obras. Creo que fue el detonador de sorpresa, también lo rico para ellas, el encontrarse. De hecho, están ávidas que puedan tener un encuentro como el que estamos nosotros teniendo ahorita nosotras, pero seguramente lo van a poner sobre la mesa, pero que las escuchen también de viva voz y digan, ay, el encontrarme mi obra junto con, ¿no? O haciendo referencia a que yo no me lo hubiera imaginado, creo que son de las cosas más interesantes que hubo. Se marcaron la pauta en 4 líneas, ahí me complementarán si me equivoco o si no estoy en lo correcto, pero una fue en la parte de intimidad de las mujeres, a hablar de esto que nos toca, y luego la intimidad es muy peculiar porque pareciera que es nada más hacia adentro, ¿no? Pero resulta que la intimidad toca hacia afuera. Entonces, por eso se hizo como este encadenamiento, la intimidad, lo cotidiano, desde las cosas más sencillas que vemos las mujeres o que estamos en contacto las mujeres. A mí esta parte de la cotidianidad siempre me llama muchísimo la atención, los escenarios de espera o de encuentro o de tener paciencia a cosas que no necesariamente ven los demás, ¿no? O sea, luego las mujeres pasamos mucho tiempo en esto, no sé si les pase, pero luego a mí me pasa que si estoy planchando, estoy pensando en otras cosas que en otro espacio no puedo, o no, o sea, no necesariamente la acción de las mujeres va voy a trabajar y en un espacio cuadradito, ¿no? Las mujeres nos desplegamos como en varios ámbitos al mismo tiempo. Si estás haciendo el desayuno, estás pensando o atando otras cosas para generar alguna creación en particular. Creo que este es como de los valores más
más bonitos que esta exposición tiene. Otro tema era la parte de la naturaleza, de la parte ecológica que nos encontramos con el mundo exterior, ¿no? No sé si era exactamente ese término el que utilizamos, pero sí es hacia afuera, ¿no? Hacia el entorno. Y no sé si me falta alguno, en el cuerpo, la intimidad, sí, El entorno ¿verdad? social también. El entorno social. Y el entorno social, bueno, bueno, las mujeres por naturaleza somos sociales, ¿no? Somos contenedores. Y en ese sentido, cómo lo social, como lo decía Ana hace rato, cómo lo social se vuelve un cuestionamiento constante. Las mujeres hoy se preguntan si quieren o no ser mamás. En otras épocas no era opción, era lo que te tocaba, ¿no? Hoy no, hoy tú puedes decir si quieres que tu cuerpo haga esa función o no, o si quieres que tu mente implique todo el tiempo a esa crianza o no. Creo que también la manifestación de las mujeres en la parte social implica muchas cosas que tenemos que escucharnos. Por eso vuelvo a resaltar, creo que lo más importante de esta exposición fue la escucha entre todas, entre las que estamos aquí, entre el escuchar los diálogos de las otras artistas, entre que las mismas artistas escucharan los otros diálogos y que el público, o sea, el que va a visitar la expo, escuche otra vez, ¿no? Escuche qué le dicen a ellas, para que entonces se vayan y repliquen y digan y manifiesten y vuelvan a crear y hagan sus propios chats y sus propias creaciones y sus propias manifestaciones para poder decir que están pensando, sintiendo y asumiendo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Mari Carmen. Creo que la exposición, tal vez sin tener la intención primera, se ha vuelto reflexiva y nos da mucho que dar, que platicar, inclusive no solamente entre mujeres, sino también entre hombres, mujeres, niños, niñas. Y esta línea de reflexiva hacia los 4 puntos que encontramos convergentes con la obra de las artistas nos generan precisamente estos nuevos diálogos, estos nuevos puentes hacia temas de actualidad que nos están afectando a todos. En ese sentido, como en la parte de la reflexión, pues también tuvimos la intervención del acervo de artistas que probablemente ya no están físicamente con nosotros, pero sí quisiera que la maestra Loreta nos platicara cómo fue, después de este ejercicio de las artistas actuales, cómo fue insertar artistas que forman parte ya del acervo del Instituto Estatal de la Cultura. Bueno, antes que nada quisiera también comentar un poco de la expo y de cómo se llevó a cabo. Y bueno, creo que ya dijeron bastante, pero quiero yo hacer mención de que esto ha sido una muy preciosa aventura, porque pues todo se hiló, como dice Mari Carmen, como ha mencionado Ana. Estuvimos en una energía muy positiva, muy creativa, y bueno, yo les agradezco infinitamente y además aprendí muchas cosas. Entonces yo les doy las gracias, tanto a ti también, pues ha sido el hilo ahí entre todas, hilvanándonos, y bueno, muchas gracias. Bueno, la experiencia fue muy agradable, gracias le doy a la maestra Gaby, que fue la que me acompañó y me llevó de la mano por todo el acervo cultural del Museo Olga Costa. Y bueno, encontramos pues una riqueza muy especial en la obra de Olga. Nos fuimos poco a poco viendo diferentes imágenes, pero pues pensamos que como es algo de mujeres, nos teníamos que fijar, bueno, escoger color, mujeres preciosas, mujeres que realizó Olga Costa retratos,
Y bueno, así fue. Y luego fuimos encontrando a otras artistas, como se ha mencionado, algunas que ya no están con nosotros, algunas que están, pero están muy lejos y pues no pueden venir. Y pues como fueron parte de la sociedad, de la vida artística de Guanajuato, pues también las incluimos. Bueno, también algunas maestras de la Universidad de Guanajuato que aún están dando clases, como Angélica Escárcega también nos acompañó. Bueno, algunas otras grabadoras que fueron por invitación de aquí de Guanajuato, Hortensia Aguilera, que nos contribuyó con uno de los grabados muy interesantes sobre las mujeres y la violencia, ¿verdad? Y bueno, pues esa fue mi experiencia, conocer un poquito más del museo y bueno, muy, muy enriquecedora para mí, para esta experiencia con ustedes. Muchísimas gracias. Ana, me encantó tu sensación, tu sensibilidad. Y bueno, Mari Carmen, ya habíamos trabajado antes, pero pues también eres una gente muy creativa y preciosa. Muchas gracias. Maestra Loreta, muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Nos llena de mucha felicidad escuchar que también desde esta aportación que fue distinta a la de la maestra Ana, a la de la maestra Mari Carmen en cuanto a reunir el acervo, se pudo lograr también incluir obra de Olga Costa, que a final de cuentas se ha vuelto en la actualidad un referente de la mujer artista en Guanajuato, se ha vuelto inclusive como una especie de imagen, una especie de símbolo para las mujeres artistas. Lo hemos visto en nuevas artistas que comentan la obra de Olga Costa, la gestión de Olga Costa, el legado de Olga Costa. Entonces creo que fue muy importante que pudiéramos poner estas piezas de ella en diálogo con las artistas actuales. Y me gustaría preguntarles, antes de terminar la sesión, este foro, ¿hacia dónde ven que este proyecto se está encaminando? ¿Cuál es la bondad de este proyecto? Maestra Loreta. Bueno, mira, a mí me gustaría que siguiéramos por este camino, que se hiciera, porque platicando con todas las chicas, las artistas que participaron, pues muchas también vinieron a acompañarnos, aparte de, digamos, no todas estaban participando, pero algunas sí mencionaron que era bonito que se hiciera convocatoria y abierta. Bueno, podemos más bien aumentar la curaduría con algunas otras si es necesario, pero pues que se dé a conocer un poquito más, que vayamos a los municipios, que hagamos un poco más de conocimiento a las personas en otros lugares, para que se enteren que existe esta muestra y que participen, ¿no? Que participen con sus trabajos, que estén alerta para participar, que la comunidad, la sociedad conozca un poquito más nuestra muestra, ¿no? Ya estamos por llevarla a Irapuato, yo la he mostrado en algunos otros lugares, pues vamos a ver si hay resultados, ¿no? Pero pues ya pronto estará en la ciudad de Irapuato, que eso es muy interesante para que también las artistas tengan mayor difusión y se conozcan más, conozcamos más la riqueza de las mujeres guanajuatenses, de las mujeres artistas. Pues es lo que nos hace falta, un poco. Muchas gracias, maestra Loreta. Sin duda es un esfuerzo compartido que estaremos realizando para que esta muestra llegue a más personas y que podamos tener un mayor impacto. Mari Carmen, la misma pregunta. ¿Hacia dónde buscas que se encamine este proyecto? ¿Hacia dónde lo ves que vaya adelante? Yo creo que aquí se podría hacer hasta, casi me atrevería a decirlo, un movimiento. O sea, es decir, así como dice Loreta, yo sí me abarcaría como que hubiera más presencia en otros municipios,
pero también que en redes constantemente estuviéramos, como a través de ustedes pudiéramos estar dando a conocer el trabajo de más artistas, ¿no? O sea, es como en las plataformas hoy por hoy es mucho más fácil tener accesibilidad, buscar nuevos talentos, hablar con artistas consolidadas, o sea, que tengamos como desde muchos visos qué estamos haciendo las mujeres. Y mira, algo que me gustó mucho es no solamente para las mujeres, nuestro público es la sociedad en particular, y esto tú lo mencionaste, y así debemos de pensar. Creo que mucho del trabajo que hacemos no solamente es para nosotras. O sea, yo creo que lo más importante es ese reconocimiento entre nosotras, pero entre los demás. O sea, que los hombres también se incluyan a esta parte de que revisen su intimidad, que revisen su parte social, que revisen la parte ecológica, no como segmentos separados, sino sí y que nuestro mensaje sea de integridad, ¿no? O sea, de que somos muchas partecitas de un solo pastel y que solamente reconociendo estas partecitas, el otro es el que nos fortalece. Entonces, creo que sí se pueden hacer varias acciones que tampoco nos va a llevar tantísimo trabajo, sino más bien es como que este vínculo lo aprovechemos y estemos detonando estas acciones por los canales que ya tenemos aquí en el Museo de la Universidad de La Salle. Igual tenemos acciones de manera virtual, podemos también ejercerlas de manera presencial. O sea, que sí hagamos estos puentes en que todo esto se detone como desde este imaginario colectivo, ¿no? Como de acciones distintas, ¿no? Ay, mira, también ellos están trabajando en esto, pero hablan desde este lugar. Cada público, cada zona tiene su peculiaridad. Entonces yo creo que estos son las grandes riquezas que pudiéramos abonar, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Sí, creo que sumando esfuerzos podemos hacer grandes cosas y muestra de ello es esta exposición. Ana, ¿hacia dónde buscas o hacia dónde crees que deba encaminarse este proyecto? Pues el proyecto puede crecer muchísimo, como bien mencionan Loreta y Mari Carmen, no sé si bien lo dijo ella, si hubiéramos tenido, pues no las limitaciones de espacio, bueno, hubiéramos llenado sin ningún problema. También fue muy interesante, creo que algo de lo más enriquecedor fue podernos encontrar en presencial las distintas artistas. Yo propondría este tipo de encuentros, ¿no? Tal vez incluso previo a la exposición, que se pudieran hacer pues ciclos de encuentros donde cada artista presente algo breve sobre su trabajo, 1 o 2 imágenes, hable sobre estas preocupaciones o exploraciones desde lo matérico, lo temático, lo conceptual, ¿no? Y que pudieran, a partir de eso también, pues sumarse a espacios, ¿no? Por ahí decían algunas chicas, algunas colegas, estaría padre que fuera así a nivel incluso nacional, ¿no? Que se presentara todo un ciclo, toda una movida, como sobre texto de, claro que ahorita el tema que nos ocupa, estamos en el mes de la mujer, que es importante también reconocer ese esfuerzo internacional porque se reconozca su espacio y su voz. Pero coincido con Mari Carmen, creo que es algo que va más allá de eso, que podemos como ampliarlo, no cerrar, sino abrir, y en ese sentido de abrir, pues me parece eso, que podríamos como empezar a hacer puentes con distintos espacios culturales, con distintos lugares dentro del estado, con diferentes artistas, universidades, generaciones y demás. Y entonces que se vuelva como un evento que ya se sabe que se va a hacer, aunque lo sabemos, ¿no? Todo el mundo ya sabe que en marzo hay
En muchos lugares a nivel nacional e internacional se hacen activaciones de eso, de propuestas de mujeres artistas, muy valioso, pero que también se vuelva como cotidiano y que al mismo tiempo eso, se promueva el encuentro. Lo que decía Mari Carmen es súper, pues fue muy interesante que, claro, uno propone lo que conoce, lo que vio, me llamó la atención y la pude contactar. Y luego de repente dice uno, ay, órale, este está interesante, no conocía Artas Tristes. Eso es enriquecedor para todas. Y luego, pues tener esa posibilidad de juntarnos en el evento posinaugural y de conocernos, de intercambiar contactos, pues como que detona muchas otras dinámicas que crecen más allá de la exposición, ¿no? Como que también creo que como artistas, como curadores, como espacios culturales, la exposición es un medio, pero no es el único, ¿no? O sea, como que tenemos que aprender y creo que la pandemia nos ha ayudado, ese fue como que el gran aporte de la pandemia, al decir, diversifiquémonos, ¿no? Tenemos la posibilidad de lo virtual, tenemos la posibilidad de lo presencial, pero también está la virtualidad, también hay otros canales, está el museo, pero también están los encuentros, también están las publicaciones, o sea, como sumar todo, creo que siempre son aportes y pues nos alimentan más allá de poder como anexar algo a nuestro currículum, creo que nos nutren realmente y eso creo que es muy valioso. Ana, muchísimas gracias. Mari Carmen, Loreta, sin duda, todos los comentarios que han hecho nos ayudan mucho a tener mejores ideas, nos invitan a reflexionar sobre qué podemos hacer desde la individualidad hacia la colectividad para estos temas que nos involucran a todos. Creo que es sumamente valioso que podamos seguir sumando para generar cambios que son tan necesarios en diferentes ámbitos que nos rodean, no solo a las mujeres, como lo comentábamos, sino a toda la sociedad que nos involucran. Y, bueno, pues queremos extender la invitación a todos los que nos acompañan en esta noche de museos virtual a que vengan al Museo Casa Diego Rivera y visiten la exposición de la 13ª muestra de artistas guanajuatenses Mujeres que Miran, que se ha hecho en colaboración con Ana Gómez, Mari Carmen Aranda y la maestra Laura Rangel Loreta como asesoras curatoriales en este proyecto. ¿Alguien más desea agregar algo al conversatorio? Esto lo podemos editar como, no sé si hay algún punto que se me esté pasando. Creo que no, pero volviendo a qué podemos hacer, fíjate que yo soy originaria de Coahuila y hubo como un ejercicio por parte de Secretaría de Cultura de allá que me parece como que podríamos apropiárnoslo. Ellos generaron como un sitio, como una especie de directorio de artistas. Entonces cada artista se podía sumar, estaba abierto, no había ningún filtro de selección porque la idea era justo esa, que tú te podías sumar al directorio, o sea, se generó un espacio virtual, ponías tu semblanza, publicabas tus fotos, lo que sea, y entonces creo que es un buen ejercicio porque luego pasa como esto, ¿no? Como pues evidentemente uno no tiene la visión de todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero sí tienes un recurso así al que puedas recurrir, incluso con una temática curatorial o con algo, pues como que te puede ayudar a abrir panoramas, a invitar más gente, a lo que sea. Entonces creo que sí sería interesante, no solo en el contexto de la muestra de mujeres, sino que existiera, ahora como que todos ya estamos más habituados a la virtualidad, es más fácil que nos podamos como sumar, como a lo mejor como convocar desde el Instituto de Cultura, a decir, bueno, hagamos este esfuerzo de condensar un espacio y que la gente se suba y que puedas como
después pues acceder a ese banco, ¿no? Creo que sería interesante. Sí, Ana, muchísimas gracias. Como Estamos registro. trabajando en algo parecido. Ya habíamos platicado con algunas otras instancias, pero sí, sin duda es algo que nos puede ayudar muchísimo. Muchísimas gracias a nuestras invitadas, maestra Mari Carmen Aranda, maestra Ana Gómez, maestra Laura Rangel Loreta, por aceptar esta invitación a platicar un poquito más sobre lo que fue el proyecto Mujeres que Miran, la 13ª muestra de artistas guanajuatenses que se está exhibiendo en el Museo Casa Diego Rivera hasta el 27 de abril. Muchas gracias también por todo su trabajo para llevar a cabo esta muestra. El Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, a través de esta emisión de Noche de Museos Virtual, les agradece también su participación y a seguir contando con su colaboración en futuros proyectos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Muchas Gracias. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Loreta. Gracias, Ana. Me han enriquecido mucho. Gracias, Renata. Gracias. Renata. Al contrario, muchas gracias. Instituto Estatal de la Cultura. Guanajuato, Gobierno del Estado.